Ya tenemos aquí a nuestro invitado. Por favor, pongámoslo en cámara. Él es Enrique Valderrama, es candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Estrella, por el APRA. Ahí tenemos un grafiquito, por favor, Alison. Es abogado, estudió inicialmente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero terminó en la Universidad San Martín de Porres. Milita en el APRA desde el 2010, pero desde antes pasaba por la Casa del Pueblo. Cuando tenía 13 años le gustaba mucho ir allá a aprender, a seguir las huellas de Haya de la Torre, y además es miembro de la Comisión Política desde el 2021. Y lo más importante que no pusimos ahí es que les dio muenda a los dinosaurios del APRA. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Muy buenas noches, encantado de estar aquí, un gusto. ¿Cómo se baja la arrogancia después de ganarle a Jorge del Castillo, a Mulder, a Carla García, a Hernán Garrido Leca? Todos, ¿no? Estaban todos los tótems y usted... La vieja glorias. Bueno, creo que ha sido una elección sumamente apretada, definitivamente han habido 14 candidaturas, hay una dispersión importante. Luis Alberto Sánchez hace muchos años decía que ser aprista era una forma de ser peruano. Tenemos en el Perú de una u otra manera pues 30 y tantas candidaturas. En el APRA también hubo una dispersión importante, hay un proceso de recambio de liderazgos, lógicamente, en el país una ausencia de liderazgo, en el APRA un proceso de recambio de liderazgos, lo cual dio lógicamente 14 candidaturas. Hemos obtenido, digamos, la primera minoría. Y creo que el mensaje de la militancia es claro, le ha encargado a la renovación, digamos, dentro del partido, comandar este proceso político, pero también le he dicho que hay múltiples tendencias sumamente atendibles. La ventaja sobre el segundo lugar es de 200 votos, sobre el tercer lugar es de 400 o 500 votos, el mismo Hernán Garrido Leca ha sacado un porcentaje importante. Por lo tanto, todos estos sectores tienen que ser convocados también a la campaña para hacer una campaña unitaria, pero lógicamente bajo la vocería política de nuestra propuesta, que es sin duda renovadora, ¿no? Esa elección ya pasó el año pasado, eso ya fue. De acuerdo. Tienen que ser convocados, es decir, no los ha convocado. Y le pregunto directamente porque tengo información de que la única persona que está con usted, de todos estos mencionados, es el señor Hernán Garrido Leca. ¿Es así o no? No diría eso. Creo que hemos convocado una reunión con los candidatos al Senado Nacional hace unos días. Acudieron, entre ellos Jorge del Castillo. Hemos tenido un primer diálogo. Y estoy convencido que pasado este periodo, digamos, de relativo incertidumbre electoral, lógicamente caminaremos en unidad, de eso no me cabe la menor duda. Ya hay un primer avance. De una u otra manera se controvirtieron el tema de la Cámara de Senadores, Diputados y Parlamento Andino. El Parlamento Andino se ha admitido, la Cámara de Senadores fue admitida, hubieron 3 tachas muy similares, una ya fue desestimada, creo que las otras 2 correrán la misma suerte, y luego la Cámara de Diputados de Lima seguramente será admitida. En ese contexto, yo creo que lo que toca a una vocería ahora presidencial del APRA es convocar a todo el mundo, ¿no? Pero igual, les guste o no, van a tener que hacer campaña por usted, porque si no, no va a haber arrastre, no van a llegar al Senado ni a la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, yo he declarado públicamente antes de la elección que si el resultado hubiera sido distinto, iba a ser el primero en hacer campaña por cualquiera de mis compañeros. Y estoy seguro que ellos también... El único que se ha acercado es Jorge del Castillo, hasta el momento. No, yo he convocado una reunión no de ex candidatos, sino de candidatos al Senado Nacional. Creo que esta elección es muy interesante, porque si bien hemos participado en diferentes fórmulas, Jorge del Castillo va con el número 2 al Senado, porque recuerda que son elecciones distintas, las cámaras y la presidencia. Por lo tanto, va a tener un rol seguramente importante. Omar Quesada, que fue candidato a la vicepresidencia del compañero Hernán Garrido Leca, y que fue hace años secretario general del partido, va a la Cámara de Diputados de Lima. Por lo tanto, digamos, el sistema de la votación y los resultados nos imponen a todos los apristas a hacer una campaña unitaria que estoy seguro que se va a desarrollar. Vengo del norte del país. Y por lo menos en el interior del país creo que el sentido unitario se está consolidando. Buenas manifestaciones en Piura, buenas manifestaciones en la región Lambayeque, en la provincia de Lambayeque particularmente, donde estamos proponiendo el proyecto de la calzada, que es un tema, digamos, hídrico muy postergado, y evidentemente en Piura el asunto de la carretera Canchaque-Huancabamba. El partido en el norte veo que está despertando en La Libertad. Voy a estar ahora el viernes con los trabajadores digamos, del sector agrícola en Virú, y recorriendo algunos distritos populosos como mi barrio de infancia, que es El Porvenir en Trujillo. Por lo tanto, veo que el partido está bien en el Callao, estamos teniendo también una coordinación adecuada. Por lo tanto, creo que estamos caminando hacia la unidad, estoy seguro que eso va a pasar. En el APRA, pues digamos, ha pasado una tragedia, ¿no? Pasó una aplanadora.
perdieron el Sólido Norte. Usted veo que está tratando de buscarlo, pero además pues ha habido una reconfiguración ideológica del APRA. Hubo un APRA, que es el que me parece que usted quiere resucitar, el APRA de allá de la Torre, y luego hubo un APRA de la derecha, que en algunos momentos lo vimos como furgón de cola del fujimorismo, que lo vemos con unas posturas súper de derecha. ¿En dónde se va a ubicar usted? ¿En qué lugar de eso? Porque hoy, digamos, no parece fácil que usted se pueda ir al sur a representar a un partido que ha sido más de derecha en el último tiempo. He ido 6 veces a Juliaca, he ido a Puno, acabo de estar en el Cusco en una conferencia de prensa con 40 periodistas. Vamos a ir, por ejemplo, a zonas difíciles, no solamente del sur. Voy a ir a Patás, voy a ir al Brain, voy a ir a las zonas altas de Puno, como he dicho, vamos a llegar a Ilave, vamos a llevar a Chumbivilcas y Espinar, y estoy convencido que con un discurso allá de cambio social que tiene que ver con lo energético, que tiene que ver con el tema del impulso agrario, que tiene que ver con el asunto ambiental, que tiene que ver con potenciar el turismo orientado, lógicamente, a las mayorías populares, el APRA va a tener tracción. Nosotros no estamos relacionados de ninguna manera con los hechos que ocurrieron, digamos, durante el gobierno de Boluarte, o los negociados que estamos viendo que hoy día continúan. Porque Gerí parece que no solamente es la continuidad en cuanto a la ineficiencia, sino también a la corrupción de Boluarte. El APRA no tiene nada que ver con eso. Por lo tanto, nos Porque podemos... no estaba. Bueno, Porque no estaba. Eso ya pues es una forma de decirlo, sí. Pero definitivamente no tiene que ver. El hecho es que no tiene que ver. Por lo tanto, y además, dicho sea de paso, yo soy miembro de la Comisión Política Nacional del partido, he podido participar en algunos medios de comunicación, antes de ser candidato, precandidato incluso, y mi posición siempre ha sido, en los últimos años, bastante clara. Los últimos años digo porque he tenido acceso de una u otra manera a micro, y ha sido bastante claro respecto al tema del gobierno de Boluarte, crítico desde el principio, incluso planteando en el año 2022 que ella debió haber convocado inmediatamente elecciones. Creo que eso debió haber pasado. Crítico, por ejemplo, con el hecho de que asuma el presidente Gerí, sin saber todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pero creo que no tenía el perfil más adecuado por las profundas impugnaciones morales, no de gestión de intereses que hoy día conocemos, sino otras que creo que ya ni vienen al caso siquiera ya repetir a estas alturas. Por lo tanto, siempre he mantenido una posición, digamos, distinta a los grupos que han estado en el Parlamento, y hoy día como vocero principal del APRA, hasta el 12 de abril por lo menos, esperemos que hasta la segunda vuelta, voy a mantener esa misma posición. O sea, sin duda. usted lo que quiere decir es que el APRA no hizo parte del pacto. De ninguna manera. El pacto era, no se sabe si de derecha o de izquierda, pero era un pacto de intereses. Digamos, los esquemas, en este caso, prácticamente de favorecimiento de economías ilegales, no sé si tienen un signo de derecha o de izquierda, sinceramente. Lo que sí es que han favorecido definitivamente primero la impunidad de la presidenta Boluarte, que no hay que olvidar. Hemos tenido el caso del tema del Guayque, hemos tenido el caso del asunto. Es más, yo planteo algo concreto para que no se vea que hay desde derecha o izquierda. La no captura de Cerrón, desde mi punto de vista, durante el régimen de Boluarte, fue una decisión política, ojo. Y yo creo que ahora, por lo que estamos viendo, claro, son 100 días nada más en principio, pero pareciera que esa decisión política podría estar siendo mantenida. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces no se dicen, y lo que no se dice es que hoy día gobierna, no el señor Gerí, no gobernaba Boluarte, o cogobernaba en todo caso, gobierna pues una coalición parlamentaria fundamentalmente dirigida por Acuña, por el fujimorismo, y también pues por la señora Lee, por Somos Perú, lógicamente, ¿no? Que ahora ya manda directamente. Y está insinuando que esta coalición todavía protegería a Vladimir Cerrón. Me parece, por lo menos, son 100 días también, hay que ponerlo en contexto, pero por lo menos durante el proceso de Boluarte, que ya era la que gobernaba, además que tenía una relación directa de campaña, seguramente temas económicos de la campaña, no le convenía de ninguna manera pues que el señor Cerrón sea capturado. Yo creo que ahí hubo una decisión política. Espero equivocarme, pero pareciera que esa decisión política se está manteniendo durante el ejercicio del presidente Gerí, sostenido por este Congreso. Y yo rechazo profundamente las expresiones, a quien finalmente respeto, pero creo que está profundamente equivocado el presidente del Congreso, ¿no? Como de minimizar este tipo de cosas. Creo que no es una forma de actuar en el debate público, ¿no? Si usted estuviera hoy en el Congreso, ¿promovería, votaría una vacancia o censura del presidente Gerí? Si yo estuviera en el Parlamento, sí, sin duda. Creo que ese argumento de que falta muy poco tiempo, que hay que dejarlo, que ya finalmente estamos a unos meses de las elecciones, creo que no es atendible. Lo que sí también hay que decir una cosa. ¿Para ser reemplazado por quién? ¿Por quién? Otro más. Sí, por Rospigliosi. Por otro más de este mismo esquema. Es, digamos, un poco estéril, ¿no? Pero sí creo que moralmente merecería salir, ¿no? Sí. Es lo mismo que algunos decían, ¿no? Comparto esto de manera abierta, porque lo he dicho y no me voy a retractar de lo que dije alguna vez, incluso por algunos sectores minoritarios.
En mi partido alguna vez me plantearon esta crítica. Yo fui muy duro respecto al tema de la vacancia de Kuczynski y la necesidad de vacar a Kuczynski. Y luego algunos, digamos, haciendo política del ayer, me dicen, mira, esto alumbró finalmente el hecho de que aparezca Vizcarra y todo lo que pasó. Y claro, lógicamente está en la situación legal que ustedes conocen. Pero Eso ¿usted estaba de acuerdo con vacar a sí, Kuczynski por o supuesto, con no con vacar? vacar a Kuczynski, por supuesto. Así eso haya alumbrado, digamos, un mal superior después. Creo que se tiene que actuar en coherencia. Y a pesar que falte poco tiempo, yo actuaría en coherencia respecto al señor Gerí, debería irse. Pero comparto la reflexión también, frente a toda la audiencia de la República, de que por quién sería reemplazado finalmente por otro más integrante de los que están ahorita controlando el poder en el Perú, ¿no? ¿Sentiría usted inspiración de alguna manera más por el segundo gobierno de Alan García o más bien por el legado de Haya de la Torre? Lo que pasa es que siento que es una continuidad, digamos, en el siguiente sentido. Hubieron grandes líneas maestras que se mantienen hoy día. El antiimperialismo constructivo, hablo del pensamiento de Haya de la Torre. Y algunos decían, algunos de izquierda marxista, otros de derecha, decían, el APRA está desfasado, mira cómo habla del canal de Panamá, eso no tiene ningún tipo de vigencia. O sea, el presidente Trump ya habla del tema del canal de Panamá, de la compra de Groenlandia, de la anexión de Canadá, del Golfo de América y no del Golfo de México. Y no solamente es un tema discursivo, es un tema concreto. Administrar el canal de Panamá creó una empresa hongkonesa, ¿no? Y hoy día lo hace BlackRock. Es un cambio bastante concreto. Existe una actitud imperial de las potencias, lo vemos en los límites de Europa con Ucrania, lo vemos también en lo que yo creo que tarde o temprano probablemente se precipite en el estrecho de Taiwán. Es decir, el imperialismo constructivo, la actitud imperial de las potencias está vigente, como lo decía Haya de la Torre. La respuesta a eso, ¿cuál es? La unidad del continente, que también está vigente, entre otras cosas, ¿no? Y creo que en el segundo gobierno del APRA se actuó en esa consecuencia también. Te explico por qué. Firmó el TLC, aunque no se perfeccionó, Toledo, recordarán, con Estados Unidos. Sí. Alan lo termina de consolidar, pero no se queda ahí si no firmamos más TLC, 17 TLCs. Nos conectamos con la Unión Europea, con China, que es una relación importante, y creo que es bueno hacer justamente esta separación respecto al hecho de la relación comercial y cultural con China, respecto a que hay algún empresario que se relacione de manera indebida con el señor Gerí. Son cosas distintas, claro. ¿no? Pero nosotros ampliamos el espectro, y hoy creo que hay que seguir ampliándolo, y si el APRA llega al poder, debe consolidar el TLC con la India, debe acercarse a Indonesia, debe abrir más el Perú al mundo, sin duda, en ese mismo esquema, ¿no? Y hablando de esa actitud antiimperialista, ¿cuál es su postura frente a la decisión de Donald Trump de sacar del cargo a Nicolás Maduro? He escrito un artículo incluso sobre eso, lo he llamado la cuestión venezolana. Hace muchísimas décadas, Haya de la Torre habló de la cuestión cubana, que incluso al inicio le trajo bastantes críticas, porque había un romanticismo que se ha mantenido incluso en el continente respecto al tema cubano, que finalmente significó un buen tiempo el entronizamiento de una familia en el poder durante muchas décadas. Pero en el caso de Venezuela creo que la cuestión desde un punto de vista aprista, democrático-social, tiene que ver con lo democrático. Y yo creo que lo democrático aquí no está en juego. ¿Por qué? Porque el sistema electoral es el mismo de Maduro, ¿no? ¿La policía es la misma? ¿Los militares son los mismos? La vicepresidenta, sí, la Dina Boluarte de Maduro. cambiado, Entonces no me ha dé cambiado. vueltas, porque usted estuvo en la escuela de retórica del APRA y yo necesito titular. Necesito titular. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con la intervención de Trump en Venezuela? Creo que no se trata sobre la cuestión democrática venezolana, sino sobre un problema penal internacional y un asunto energético, porque se le acusa de muchas cosas de las que estoy absolutamente convencido que Maduro es culpable, pero además preocupa la locución del presidente de Estados Unidos cuando en el 60% de su discurso habla sobre la cuestión energética fundamentalmente. Entonces voy a titular, no estoy de acuerdo con la intervención. No lo diría así tampoco. Ya, entonces no hay respuesta. Lo que creo es que no podemos condenar tampoco a un pueblo a que se encuentre permanentemente, digamos, secuestrado por una persona en concreto. Ahora parece que va a haber un proceso democrático. Pero si usted tuviera que democrático. fijar posición ya en el gobierno, usted y su canciller, ¿qué posición hubieran planteado? No, la posición, digamos, en donde habría que impulsar el hecho que América Latina pueda resolver sus problemas de manera, digamos, propia, no dependiendo definitivamente de la intervención de una potencia. Lo que pasa es que es fácil declararlo, pero con la gente que está ahí sojuzgada por una dictadura absolutamente criminal y hambreadora, es bien complicado también. Creo que esas son líneas muy delgadas. Pero repito, el tema ni Estados Unidos lo ha planteado como un asunto democrático, lo ha planteado como un asunto penal. No, pues,
y energético. Entonces, por lo tanto, para nosotros la cuestión venezolana es fundamentalmente democrática y hoy día no veo tampoco garantías de que eso mejore. Dicen que va a haber un proceso. Vamos a ver. Así Esperaremos de manera vigilante eso, pero con suma preocupación. Pero sí él ha tuiteado que es el presidente interino de... Eso es una cosa que me de parece que Venezuela. es una Donald cosa que Trump. me parece sumamente preocupante. Sí. Creo que como indoamericanos, como la semántica aprista nos debe preocupar y nos debe llevar a la necesidad de entender que tenemos que unificarnos para resolver este tipo de problemas, que tienen que tener un enfoque, digamos, continental. Hay grandes problemas actualmente en el continente que no pueden resolverse de manera aislada. Le digo dos. El tema de la criminalidad transnacional, que tiene que tener un enfoque internacional, y el asunto migratorio. Europa tiene por lo menos algunos avances alrededor del tema migratorio y el tema también de seguridad. Bueno, están mucho más unidos que nosotros, ¿no? Pero aquí no hay absolutamente nada. Acá estamos peleando, digamos, con los vecinos a ver si nos envían gente de Venezuela para que puedan estar acá porque ellos lo quieren sacar. Y ni siquiera se puede abrir un debate serio respecto a un corredor humanitario. ¿Y qué propone usted con los extranjeros? Primero que definitivamente estos problemas tienen que tener un enfoque transnacional internacional. Pero sí, si pero no lo tienen rápidamente... pero tiene a Cast aquí. Si no lo tienen lado, rápidamente... Y tiene al de señor acuerdo, Noboa en por Ecuador. Eso. Primero, lo que debería hacer, debería haber coordinación. No hay coordinación, por lo tanto, el Perú tiene que privilegiar primero sus intereses nacionales, lógicamente. Expulsión por lo de tanto extranjeros. Tenemos respecto al hecho de que otro país, digamos, expulse hacia nuestra frontera, nuestro territorio, digamos, ciudadanos extranjeros, yo creo que eso no lo podría avalar absolutamente nadie. Por lo tanto, lo primero que estamos planteando nosotros es una política de mayor control de las fronteras, descansando más en las Fuerzas Armadas, pero entendiendo que para darle esa tarea tenemos por lo menos que duplicar el número de elementos de las Fuerzas Armadas, de los soldados del ejército, que hoy día son solamente 30.000. Y yo planteo que en 5 años los podemos llevar a 60.000 sin caer en este esquema del servicio militar obligatorio, sino incrementando los beneficios, ¿no? Yo solamente quiero concluir con un comentario más que una pregunta, y es que hace mucho tiempo, señor Valderrama, no escuchaba a un aprista mencionar 7 veces o 6 veces, como lo ha hecho usted ahora allá de la Torre, más el indoamericanismo, que era parte de lo que él planteaba, porque sus compañeros apristas no sé si se olvidaron de allá de la Torre, o por lo menos ya no recurren a él para sus reflexiones. Y bueno, lo escucho a usted y solo me pregunto si en caso de llegar a ser presidente, va a dejar este discurso de lado, o esto es discurso únicamente de campaña. Cuando logré el triunfo en la interna, el primer acto público que hice fue juramentar en la tumba de la Torre en Trujillo. Creo que eso va a marcar un poco el devenir de lo que vamos a hacer más adelante, ¿no? Sí, bueno, Okay. Insisto que habla de Haya de la Torre y una vez de Alan García, ¿no? Fue un gran gobierno también. Sí, pues claro, un gran gobierno, pero le ¿Y un quiero gran hombre? trasladar la pregunta de Eduardo Daniel, que dice que cuando se convirtió el APRA en un partido de derecha, defensor del sistema y la Constitución del 93 de Fujimori, después de que vimos a los congresistas del APRA saliéndose del Congreso cuando la juramentación de Fujimori en el 2001, en el 2000, ¿no? Vimos toda esa situación, terminar viendo los que coordinaban con esa mayoría de Fuerza Popular. ¿Qué sentía usted? Usted que es... Hay que contextualizar algunas cosas. Yo creo que vivimos un momento muy difícil en general en el país durante los excesos que hubo durante el gobierno de Vizcarra. Y lógicamente eso yo creo que equivocadamente llevó a algunas cosas adicionales más allá de la mera coordinación política. No, pero antes de paso, Vizcarra fue PPK, gobierno desde el Congreso 73 de Fuerza Popular, y ahí tenían a Yudini del APRA. Pero yo no reivindicaría como un ejemplo al gobierno de Kuczynski ni la actitud moral del presidente Kuczynski, ¿no? Ni la de No, Vizcarra, yo no lo estoy reivindicando. cero Estoy diciendo oposición. cuál fue la actitud del APRA en ese momento. Bueno, yo creo que los casos claros que tenía Vizcarra meritaban pues una sanción política. Lo que yo creo y lo que he sido muy claro también en mi crítica fraterna y abierta era que fue un exceso compartir la mesa directiva del Parlamento con ese Congreso que tenía 73 representantes de Fuerza Popular. Porque nosotros éramos 5, ellos ya eran mayoría. No había un tema de gobernabilidad ahí. Creo que eso se entendió mal, se vio mal. Y creo que parte de esta vocería, de este encargo que tengo de parte de las bases del partido, de ser la voz principal del APRA hoy día, es limpiar esa percepción de algún modo y hacer que el APRA vuelva claramente a estar
donde siempre debió estar, en la izquierda democrática, un partido de cambio social orientado a las mayorías y que pueda definitivamente poner en discusión algunas cosas. Tampoco creo que el texto del 93 esté escrito en piedra. Creo que hay que ir a hacer un reformismo constitucional orientado a lo social, no sin una asamblea, constituyente. sin asamblea constituyente corporativista, como planteó Castillo, O sea, pues tampoco, no sí, democrática. pero ¿no? como hicieron ahorita, que cambiaron, Pero no sé, los un cambios 40% de la Constitución. Los cambios normativos orientados, o por ejemplo en este Congreso, cambios normativos no necesariamente constitucionales orientados a que a su propio beneficio. Estos últimos congresos han incrementado el presupuesto por 4 veces. Sí, pero Una de las usted cosas, propone eliminar reducir el Cambio de 50% del Por Congreso. supuesto, Muy bien. absolutamente. ¿Usted cree que sus compañeros que van a hacer campaña para diputado y para senador le van a caminar a esa propuesta? absolutamente. Ya, Porque o sea, el país, en su propio sí, por supuesto. deterioro de sus además, finanzas. Además, ya lo hemos hecho antes, porque no estoy hablando ni siquiera necesariamente de que se reduzca a la mitad el ingreso del parlamentario, que también debería ser. Estoy planteando que todo el presupuesto del Congreso de 1.400 millones pase a 700. Y además hicimos algo más radical en el 2006, que lo hizo luego López Obrador. Posteriormente, que fue el hecho de que no el presupuesto del Congreso, el sueldo del parlamentario se reduzca a la mitad. Nosotros no éramos ni siquiera no, mayoría. ya. Estamos ahí en la línea de Alan, ¿no? De bajar el sueldo. Los congresistas en el 2006, no, tú me estás preguntando si yo creo que los candidatos a diputados y senadores me van a acompañar. Si Sí. acompañaron la reforma de reducirse sus propios sueldos a la mitad del 2006, ¿cómo no Sí. podrían acompañar hoy día una reforma para reducir el presupuesto del Congreso a la mitad? Claro que sí. Y además, Bueno. qué interesante saber qué pensarán Mulder y Jorge del Castillo al oírlo decir que se necesita cambiar la Constitución. Muy interesante. Bueno, reformismo constitucional orientado Ok. a ver lo qué- social, sin asamblea A ver qué constituyente le dicen. corporativista de Castillo. A ver qué le dicen. Muy bien. Ay, había por aquí una pregunta, pero bueno. ¿Cuál será la pregunta? A ver, ¿qué piensa de las leyes? Uy, pero ahí nos entramos en Sí, camisas de sí, 11 sí, varas. sí, Yo ya le he ido diciendo que usted revocaría la ley Hay de la extinción de dominio. Hay que revisar, por hay que ejemplo. revisar tema por tema, definitivamente. Yo levanto una ceja con todo lo que ha hecho este Parlamento. Sí. Repito y repito que es el peor Congreso de la historia por múltiples razones. Creo que definitivamente hay que poner a revisión, particularmente todo lo que pueda facilitar de una u otra manera Sí. esquemas criminales, ¿no? La extinción de dominio, ¿usted está de acuerdo con...? Y yo creo que Modificar esa definitivamente ley los que- plazos que se han puesto, por ejemplo, para algunas cosas, pueden ser sumamente acotados. Yo no creo en que indefinidamente puedan tener a alguien sometido de determinados esquemas, pero tampoco tan cortos plazos como los que han puesto. ¿no? Ahí tampoco le va a gustar nada a los herederos de Alan García porque ellos están en extinción de dominio. Señor No creo Enrique eso, no Valderrama. creo. Muchos temas con Muchísimas usted. Muchas gracias por venir. Ojalá Gracias inviten por de haber nuevo. venido. Bueno, Muchas señor. gracias, Por muy supuesto. amable. Gracias. A usted Gracias y a sus vicepresidentes, además. Sí, por favor, encantado. Gente muy Claro que sí. interesante, muy inteligente. Siempre Mucho bienvenido. gusto. Gracias. Gracias, gracias.